Bueno, tenemos poco tiempo. No sé por qué siempre hay poco tiempo. En serio. Siempre hay poco tiempo, sobre todo para hablar de temas de Biblia. Y yo, claro, realmente no es que me tengo que apurar, pero tengo que tratar de explicar un siglo donde yo presupongo que ya saben todo lo que sucedió en el siglo I, con lo cual estoy ante un problema. Es decir, si entro al siglo II, entiendo que saben todo lo que sucedió en el siglo I. Y entonces tengo que pensar de relacionarlo un poco con el siglo I para que nadie se pierda en todo lo que vamos a ver. En primer lugar, decirles que llamar cristianismo en el siglo I al movimiento judío que siguió a Jesús es un poco complicado, porque no sabemos realmente cuándo nació el cristianismo, pero si nació en algún momento, no tenemos una fecha de independencia, ¿no? Aquí creo que tienen el grito de Hidalgo de 1810, ¿no? Donde podemos decir que ahí empezó, o en 1821. Hay como fechas que marcan la historia. Tenemos un problema en el cristianismo porque no tenemos como la fecha de la independencia, ¿ok? Es decir, no sabemos exactamente los investigadores cuándo alguien dijo soy cristiano. Pero cuando alguien dijo soy cristiano y se sentía fuera del mundo judío, porque indudablemente podía haber muchos cristianos que sí podían decir soy cristiano o mesiánico, pero que todavía se sentían parte del pueblo judío, con lo cual la diferencia o la división era muy difícil de encontrar. Primero que todo, el primer punto, y es un punto que a mí me llevó toda la investigación, pero que vieron yo creo la entrevista, no sabía qué entrevista iba a pasar Yosef, para mí fue una sorpresa también, así que la tuve que escuchar del otro lado, porque dije a ver qué va a escuchar esta gente, así que desde atrás, yo oía la entrevista. Y ustedes se dan cuenta que finalmente cuando desaparece Jesús de escena, los judíos que le seguían siendo judíos. No hay que decir que Jesús fundó el cristianismo, es realmente algo erróneo, porque los que le siguieron no se sentían creando ninguna religión. Ahora, entonces pasan los años, llegamos a Pablo, llegamos a la prédica de Pablo, la prédica de Saúl de Tarso. A mí me gusta llamarlo Saúl de Tarso. En general a mí me gusta llamar por el nombre en hebreo a cada uno de estos de los artífices de lo que luego se llamó el cristianismo. Y encontramos entonces a Saulo de Tarso, al que ustedes conocen como San Pablo, yendo sinagoga por sinagoga. Claro, cuando un cristiano lee los Hechos de los Apóstoles dice, pero ¿San Pablo no iba a la iglesia? No, porque iglesias no había. Lo que había eran sinagogas, así que tampoco la iglesia cristiana existía en la época de Pablo. Por eso Hechos de los Apóstoles es la prueba de que capítulo por capítulo Pablo va sinagoga por sinagoga, Shabbat por Shabbat. Y aquí voy a decir algo muy importante, algo que ya es importante. Aunque vamos a llegar al siglo II, tengo que ir haciendo aclaraciones importantes. Imaginen que ahora esto que yo digo es mentira, es decir, que Pablo estaba creando una nueva religión y que estaba además idolatrando a la figura de Yeshua. Ahora imaginemos esa situación. ¿Un rabino lo hubiera dejado entrar a las sinagogas? La pregunta que uno se tiene que hacer cuando lee Hechos de los Apóstoles, ¿qué es? Pablo entraba a predicar que el Mesías era Yeshua en las sinagogas porque los rabinos de las sinagogas se lo permitían. Y si los rabinos de las sinagogas se lo permitían, es que nadie entendía que iba a crear una nueva religión. Esto es como si pasa ahora un señor testigo de Jehová, me invita a mí que soy adventista y seguro no me va a invitar porque está fuera del grupo. ¿Queda claro? Sí, me puede invitar para comer, pero no para predicar, porque estoy fuera del grupo. Si a Pablo lo hubieran creído fuera del mundo judío, ¿ustedes se hubieran imaginado que los rabinos, sinagoga por sinagoga, a la que él iba cada viaje, lo hubieran invitado? ¿Por qué lo invitaban? Porque en verdad era un grupo mesiánico que querían escucharlo dentro del mundo judío. Ahí tenemos la prueba, la tienen en Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, claro, se puede leer Hechos de los Apóstoles pensando... Él quería creer el cristianismo, pero yo les aseguro que si los rabinos hubieran creído que Pablo al entrar en la sinagoga se iba a crear una nueva religión y que de esa nueva religión además nos iban a perseguir, jamás lo hubieran dejado entrar a Pablo. Claro, imagínense, yo como rabino lo voy a dejar entrar a Pablo y sé la historia posterior y sé que me van a perseguir y sé que se va a formar la iglesia, pero ni loco de encontrar a Pablo, porque al final va a ser, su movimiento se va a terminar siendo antijudío. Con lo cual, cuando yo leo Hechos de los Apóstoles, cuando alguien lee Hechos, ¿qué tiene que leer? Tiene que pensar, si Pablo entró a la sinagoga, no era solamente por judío. Pablo iba a predicar que el Mesías era Yeshua, y si lo dejaban entrar, los rabinos estaban de acuerdo en que un judío predique a Yeshua dentro de la sinagoga. ¿Queda claro? Y si dejaban entrar a Pablo para predicar el mesianismo
de Yoshua, quedaba claro de que los rabinos entendían que podía haber muchos movimientos mesiánicos que buscaran la redención de Israel y que esto implicaba, era una prueba de que no se estaba formando una nueva religión. ¿Estamos de acuerdo? Así que me parece algo importante el siglo I en este punto. El segundo punto importante es el concilio de Jerusalén del 50, que es un misterio ese concilio, porque en ese concilio no hay ninguna persona que no sea judía. Así que, ¿cómo se explica a un niño cristiano de que el primer concilio de la iglesia eran todos judíos? ¿Ok? Porque todavía no había cristianismo. Porque lo que se está debatiendo en el concilio del año 50 es si los gentiles pueden ingresar o no. ¿Y de qué gentiles hablamos? De los que Pablo encontró en la sinagoga. Porque el problema que tenía Pablo era qué hacía con los gentiles que estaban en la sinagoga. Pablo quería de alguna manera llevar jurídicamente al mismo nivel a los judíos y a los gentiles que estaban dentro de la sinagoga. Y esto veía que estaba desequilibrada la situación. El estatus de los judíos, él los veía como privilegiados y el estatus de los gentiles como de segundo grado, de segunda parte. Y entonces dice, pero esto no puede ser. No puede ser que los gentiles tengan un nivel inferior al que se encuentran los judíos. Tenemos que de alguna manera tratar de demostrar de que los gentiles dentro de las promesas mesiánicas se encuentran dentro de Israel. Se encuentran y que alguna vez van a ser llamados dentro de Israel. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo coincide con las profecías mesiánicas de que los gentiles tienen que ingresar. Lo que está haciendo Pablo no se lo ve como antijudío en el sentido de que las sinagogas lo permiten. Lo que está haciendo Pablo no va contra los rabinos y por lo tanto los rabinos le dan paso. Todo lo que hace Pablo se encuentra dentro del marco de la ley, dentro del marco de la Torá, y por lo tanto lo que se le tenía que aplicar a los gentiles es una parte de la Torá que no recayera con todos los mandamientos judíos, con todas las mitzvot. Aquí tenemos una cuestión en Pablo y es la cuestión que queda abierta. ¿Por qué? Porque indudablemente Pablo pensaba realmente que el reino iba a llegar en esa misma generación. Es decir, era apocalíptico. En ese sentido, él creía que en su propia generación, o muerto él en la generación que le siguiera, el reino se iba a instaurar. Por lo tanto, ¿qué pensamos? Pensamos que él no estaba ocupado en la organización de la comunidad que Pablo iba a dejar. Es decir, Pablo no se imaginó que 2000 años después íbamos a estar aquí tratando de descubrir qué pasó en el siglo I. Pablo creyó que el reino se iba a instaurar en el siglo I y que por lo tanto no tenía sentido tratar de resolver lo que pasaba dentro de las comunidades. Sí vio los problemas de las comunidades y vio dos problemas. El primer problema fue de los judíos que entendían que para llegar a la creencia mesiánica había que cumplir toda la Torá. Por lo tanto, eran los que se llama judaizantes en la historia del cristianismo. Es decir, judíos que le decían, usted se tiene que considerar, se tiene que descansar en Shabbat, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hacían esto? Porque no podían entender que la profecía mesiánica eran todas las naciones que iban a Jerusalén a orar, pero no necesariamente volviéndose al mundo judío, lo que se llama las leyes de Noé, que sería como un estatus para los gentiles de la legislación de la propia Torá. Es decir, la propia Torá le permitía. Pero claro, esos gentiles estaban dentro de las sinagogas, estaban adscriptos a las sinagogas, muchos siglos antes. Se dice que los gentiles en las sinagogas del Mediterráneo estaban por lo menos 2 o 3 siglos antes. Y aquí viene la otra cuestión. No es el cristianismo, ni Jesús, ni Pablo el que hace que los gentiles entren en las sinagogas. Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles que Pablo va a las sinagogas, se encuentra con los gentiles en las sinagogas. Quiere decir que aquí hay otra prueba más. El judaísmo del siglo I y del menos I era muy abierto a que los gentiles ingresaban dentro de la sinagoga. No dejaba a los no judíos fuera de la sinagoga. No es que gracias a Pablo o a Jesús los no judíos podían ingresar. Es que cuando está Pablo en Hechos ya los vemos a los gentiles dentro. Por lo tanto, es algo muy importante que ustedes piensen que el judaísmo del siglo I antes de Cristo era mucho más liberal que el judaísmo que tenemos actualmente en la apertura hacia los gentiles. Es decir, los gentiles podían participar sobre dos categorías: los prosélitos de justicia o los prosélitos de la puerta. Los prosélitos de justicia son los que estaban en proceso de conversión al judaísmo y los prosélitos de la puerta eran los temerosos de Dios. Bueno, todo esto yo presupongo que lo saben, pero estoy haciendo una pequeña síntesis para decir qué pasó en el siglo I y para entrar en el siglo II. ¿Ok? Entonces, algo importante. Los rabinos no sacan a Pablo, saben que Pablo está hablando dentro de la tradición judía. Segundo, los gentiles no vienen con Pablo. Pablo quiere resolver el estatus legal de los gentiles dentro de la sinagoga, pero los gentiles ya estaban dentro de la sinagoga.
Por lo tanto, aquí hay algún punto muy importante. El judaísmo ya había permitido que los gentiles ingresaran antes de que llegara el mensaje cristiano. Se estaba universalizando el judaísmo antes. Había gentiles en la sinagoga antes. Solo que lo que viene a resolver Pablo es la igualdad jurídica de los no judíos dentro de la sinagoga. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Y esto hay que dejarlo muy en claro, porque parecería que gracias a Pablo entraron los gentiles. No. Gracias a Pablo los gentiles van a tener el mismo estatus que los judíos. Pero no gracias a Pablo los gentiles están en las sinagogas. Las sinagogas 2 siglos antes ya admitían gentiles dentro de las comunidades judías. Va quedando claro de qué estamos hablando, ¿ok? Además, la prueba es muy simple. Le han hecho de los apóstoles y verán toda la cantidad de gentiles que ahí hay. Pero estos pequeños detalles son importantes. Porque parece que cuando en la historia cristiana uno dice Pablo el apóstol de los gentiles, parece que a partir de Pablo los gentiles empiezan a entrar. No, los gentiles ya estaban. Pablo los regulariza jurídicamente para que se encuentren dentro del estatus de los judíos anteriores dentro de todo el pueblo de Israel. Dicho esto, y dejando a Pablo de lado, porque no quiero hablar mucho del siglo I, dado que el siglo I fue nuestro seminario anterior, me quiero concentrar en el siglo II, pero claro, no puedo entrar al siglo II si realmente no tenemos algunos elementos importantes del siglo I, decir algo también muy importante del siglo I, la destrucción del templo de Jerusalén. La destrucción del templo de Jerusalén, quizás ustedes no tengan forma de pensar lo que fue el descalabro para el mundo judío haber perdido el templo. En primer lugar, ¿por qué? Porque ustedes tienen que pensar que un judío, cuando iba al templo de Jerusalén, expiaba sus pecados, expiaba sus transgresiones. Ahora, ¿por dónde las va a expiar si no puede expiar por el templo de Jerusalén? La gente pensaba, me voy a quedar pecador toda la vida, porque no sé qué hacer con mi pecado, ahora que no tengo ningún animalito que lo puedo matar. ¿Ok? Es lo que se llama la antigua tradición judía del sacrificio, la transferencia de los pecados. Pablo va a transferir los pecados al Mesías, que habría que ver esta idea de expiación de los pecados de dónde viene, pero los fariseos también van a hacer lo mismo, los otros fariseos que no son Pablo, porque Pablo saben que también es fariseo. Los demás fariseos que no son Pablo también van a transferirla. ¿Y qué van a decir? Van a coger el texto de Isaías 1, misericordia quiero y no sacrificios. Y por lo tanto, con Isaías 1, el judaísmo se salva de que se puede expiar. ¿Por qué se puede expiar? Por arrepentimiento y por obras de misericordia. Por ahí se puede expiar. Por tanto, el fariseísmo, después de la destrucción del templo, quedó pensativo diciendo, tengo que crear un nuevo judaísmo que no es el judaísmo del templo. Tengo que crear un nuevo judaísmo porque no hay templo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dicen los rabinos. Tenemos que pensar que nuestro templo que desapareció porque los romanos lo destruyeron, bueno, esto es un tema histórico, no sabemos si los romanos lo destruyeron o algún soldado judío lo quemó por dentro, porque en medio de la lucha no se sabe bien cómo se quemó el templo. Lo cierto es que por la guerra y Tito destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. ¿Cómo vamos a reorganizar todo el judaísmo si se perdió la autoridad central de Jerusalén? Es decir, es como un católico hoy que le desaparezca Roma. El pobre hombre no sabe para dónde ir. Es decir, ¿cómo hago ahora? ¿Cómo el catolicismo tiene una relación directa con el papado, con la jerarquía? El judaísmo tenía la misma jerarquía en el siglo I. Tenía la jerarquía del Cohen Gadol y los Kohanim, del sumo sacerdote, lo digo en castellano ahora, y de los Kohanim, de los sacerdotes, y de los levitas, que ustedes lo llaman diáconos. Por lo tanto, tenía ya una estructura bien definida de salvación, si se quiere. En el año 70, cuando se destruye el templo, hay dos cosas muy importantes. Primero, a mi modo de ver, para nuestra historia, Pablo ya no está más, ya había muerto. Quiere decir que Saúl de Tarso murió sin ver lo que él creía que era la llegada del reino. Él pensaba que Jesús iba a volver y por lo tanto no volvió en su vida y por lo tanto el mundo cristiano, ¿cómo quedó? ¿Quién quedó a cargo de ese mundo judío que seguía al Mesías? Las comunidades de Pablo habían quedado en una situación muy rara. ¿Por qué? Había judíos que dentro de las comunidades de Pablo observaban la Torá y había gentiles dentro de las comunidades de Pablo que eran gentiles que no observaban la Torá. Es decir, no observaban ni los alimentos, no observaban ni el descanso del sábado y en consecuencia las comunidades estaban como divididas. Pablo, pensando que estas comunidades iba a venir el reino, las comunidades quedaron así, en una especie de nebulosa. ¿Qué tiene que hacer la comunidad?, decían.
Entonces los judíos decían, bueno, mire, lo que tienen que hacer los gentiles es lentamente ir cumpliendo la Torá. Y los gentiles decían, pero no, Pablo escribe en Gálatas que no hay que cumplir la Torá, porque estos son los judaizantes, por la fe en el Mesías yo llego directo, sin la necesidad de cumplir, o por lo menos cumpliendo los mínimos de la ley, que es el decreto apostólico del año 50. Por lo tanto, empezó a haber un gran debate dentro de las comunidades. ¿Qué hacemos? ¿Qué cumplimos? Si somos judíos, cumplimos la ley, pero si no somos judíos, ¿cómo cumplimos la ley? Bueno, cumplimos el decreto apostólico. Ok, pero ahora imaginemos un matrimonio que va a contraer matrimonio en el año 80 del siglo I. Hay una persona judía que conoce en la comunidad a una mujer gentil, o viceversa, como quieran poner el ejemplo. ¿Ok? ¿Qué van a hacer los hijos? Él cumple la Torá. Ella cumple solo el decreto apostólico del 50, no cumple toda la Torá. Entonces tienen que definir qué van a hacer. Él quiere que observen la Torá, ella quiere que observen la Torá solamente con el decreto apostólico. Además de los líos de pareja que hay hoy, se agrega este en el siglo I. Imagínense, con todos los problemas de pareja que hay hoy, agregar este. ¿De qué voy a cumplir? Es decir, es como un adventista que se casa con un evangélico. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a hacer así, tengamos 6 hijos, 3 adventistas, 3 evangélicos. Y los pibes no entienden nada. Dice, a mí que me tocó ser evangélico porque el próximo es adventista. Claro, yo creo que una pareja se vuelve loca. Tienen que decidir. ¿Qué hacemos los dos? Una dice, yo descanso el domingo, yo descanso el sábado. Bueno, como me pasó a mí en una conferencia en Andalucía, que en Andalucía me dijeron, acá descansamos todos los días. Yo estaba tratando de explicar. Algunos descansaban en Shabbat, otros descansaban el domingo. ¿Qué problema hay? Dicen los de Andalucía. Acá descansamos todos los días. Bueno, el tema es el siguiente. A ver, imagínense hoy un adventista del séptimo día, que no me lo quiero imaginar, puede ser alguna pareja de las que esté aquí. Con lo cual, no sé, alguien vendrá por mí. Después del seminario me van a venir a confesarse. Imagínense un adventista del séptimo día con una evangélica. La evangélica va a decir, yo descanso el domingo. El adventista va a decir, yo descanso el sábado. Acá hay un problema gordo. Es decir, ¿cuándo respetamos? ¿Cómo respetamos la Torá? ¿Quién está bajo la ley de Dios? Es decir, no se entiende nada. En consecuencia, lo mismo pasaba en el año 80 en todas las comunidades de Pablo. En el año 80 había judíos que creían en Yeshua como Mesías, pero que observaban la Torá. Gentiles que estaban ahí, que habían entrado hacía 10 años o menos, y que dijeron, yo no observo la Torá porque con el decreto apostólico, porque entonces había tensiones dentro de las comunidades. Tensiones que además iban a ir creciendo. ¿Por qué motivo? Porque cada vez había más gentiles que entraban y también más judíos que creían que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, en el siglo I es como una situación muy extraña. Las comunidades crecen, pero crecen sin saber cómo se van a definir. Es decir, crecen sin saber porque los judíos que están diciendo tenemos que seguir observando la Torá. A los judíos que quieren seguir observando la Torá en todas las comunidades, ¿ok? Ellos van a seguir teniendo relación con los judíos que siguen a Jesús en Jerusalén. ¿Cómo se van a llamar todos estos? Los ebionitas. ¿Quiénes son los ebionitas? Los ebionitas son los judíos que creen en Yeshua como Mesías, pero que entienden que tienen que seguir observando la ley. Acá hay algo muy importante para que sepan. Los ebionitas, es decir, los judíos que seguían observando todas las mitzvot, todas las leyes de la Torá, y que además creían que Yeshua era el Mesías, perduraron hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV se mantuvo el grupo ebionita, hasta que Santa Elena, la madre de Constantino, entró con las legiones romanas y los expulsó de la iglesia del Santo Sepulcro. Fíjense qué interesante. La iglesia del Santo Sepulcro es el último reducto de los judíos que observan la Torá y creen en Yoshua. Es muy fuerte esto. Todo el mundo cristiano ya observaba lo que decía Roma en el siglo IV, pero los tipos que estaban atrincherados en el Santo Sepulcro seguían diciendo que eran judíos que creían que había que seguir con la ley. Pero claro, era una ortodoxia muy pequeñita la que quedaba ahí, porque ya en el siglo IV sabemos, había triunfado la gran iglesia, que después veremos en el siglo II por qué va a triunfar. Queda claro que los ebionitas no son nada más un grupo del siglo I, sino del 2, 3 y 4. Lo que pasa es que a medida que el cristianismo luego fue avanzando por Occidente, esta gente en su reducto atrincherada quedó muy pequeña. ¿Ok? Era muy minoritaria esta situación. Por lo tanto, ¿cuál es la situación a fines del siglo I?
y es la que necesito llegar para entrar en el siglo II. La situación en el siglo I era la siguiente. En Jerusalén estaba el centro de los ebionitas. Todos los obispos de Jerusalén eran todos judíos, todos observantes del sábado, todos observantes de la Torá, y este grupo ebionita aceptaba del Nuevo Testamento solo el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de Levi ben Alfeo. Todo lo demás, ni las cartas de Pablo ni los demás evangelios admitían. Solamente admitían el Evangelio de San Mateo, que ustedes saben era el judío Levi ben Alfeo. ¿Estamos de acuerdo? Este grupo ebionita seguía en contacto con también grupos ebionitas de Antioquía, de Siria, algunos sobre todo del Asia Menor. Pero este grupo en la diáspora judía pierde fuerza. ¿Por qué? Por la cantidad de gentiles que siguen ingresando. La cantidad de gentiles que siguen ingresando en algunas sinagogas de las creadas por Pablo en aquellas comunidades ya son un 10 o un 5% de la población. Con lo cual imagínense que a fines del siglo I, principios del siglo II, las comunidades creadas por Pablo de gente judía dentro era la minoría. Quiere decir que sucedió una cosa curiosa. En un siglo, los que fundaron la comunidad, que eran todos judíos, si ellos creían en Yoshua y dejaron entrar bajo la prédica paulina a los gentiles que también creían en Yoshua, en menos de un siglo había un 80%, un 90%, un 70% en muchas comunidades de población gentil. No todo era así. ¿Por qué motivo? Y ahora nos vamos entrando lentamente en el siglo II. No todo era así porque tenemos una información muy importante de Ignacio de Antioquía, de San Ignacio de Antioquía, que es una persona importante por lo que va a describir en dos cartas, ¿ok? En la carta a los Efesios y en la carta a los Magnesios, pero no es a los Efesios de Pablo, es a los Efesios de Ignacio de Antioquía, por las dudas lo digo, ¿no? En varias cartas que San Ignacio de Antioquía va a hacer, Ignacio de Antioquía, ¿quién era? Era el jefe de la comunidad, podríamos decir, judío-mesiánica, si se quiere, de Antioquía. Pero en Antioquía hubo un gran problema en el año 80, porque en el año 80 quien dominaba la comunidad de Antioquía eran los judíos que observaban la ley. ¿Ok? Entonces, hasta el año 80 Antioquía estaba bajo el mandato, si se quiere, de Jerusalén, de los ebionitas. Pero en el año 80 aproximadamente, Ignacio de Antioquía toma el poder y empieza a darle al grupo gentil fuerza dentro de Antioquía. Por lo tanto, la primera comunidad que se va a independizar de la observancia de la ley de los ebionitas de Jerusalén van a ser los de Antioquía, que van a decir: nosotros venimos de la gentilidad, nosotros no observamos la Torá porque entramos por la no observancia de las 7 leyes de Noé del Concilio de Jerusalén del 50, y nosotros vamos a controlar la comunidad y los judíos quedan en minoría. Por lo tanto, Antioquía entre el año 80 y el año 100 sería la primera comunidad, no donde hay mayoría judía, no donde hay entre judíos y gentiles una equivalencia dentro de las comunidades, sino donde en Antioquía los gentiles podríamos decir que, como toman el poder por primera vez y declaran que bajo todos los efectos la Torá no tiene observancia en Antioquía. Esto es muy fuerte. ¿Por qué motivo? Porque algunos le atribuyen a Ignacio de Antioquía, estamos hablando en el año 107, es decir, ¿cuántos años después de Jesús? Que murió el 7-8 de abril del año 30. En el año 107 estamos hablando 77 años después de la desaparición de Jesús, en la primera persona que en la historia va a decir: hay que abandonar el Shabbat, hay que abandonar el sábado. Quiere decir que ¿qué tenemos? Los primeros seguidores de Jesús siguieron con el Shabbat. Pablo siguió con el Shabbat. Todos los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, hasta el 107, hasta que dice: no, el Shabbat es judío, dice Ignacio de Antioquía, y quizás esto no habría que seguir. Lo que dice Ignacio de Antioquía no es ley para todo el mundo mesiánico. Es la primera vez que alguien va a dar este paso. Todo el mundo mesiánico no sabía qué hacer. Seguían observando la gran mayoría el Shabbat. ¿Qué va pasando en Éfeso? Porque esto es lo que pasa en Antioquía. Claro, para entrar en el siglo II tengo que contar comunidad por comunidad lo que fue pasando en cada comunidad. Jerusalén, ya sabemos, observancia total de la Torá de los seguidores de Yoshua. Así que ahí no hay problemas. Antioquía, los gentiles toman el poder, tampoco hay problema, porque ya va a ser gentil. Así que podríamos hablar que a finales del siglo I, lo que va a ser el cristianismo va a tener dos capitales. Jerusalén, que va a ser los ebionitas con la observancia de la Torá, y Antioquía, que va a ser, nosotros seguimos a Pablo, y Pablo nos dice que los gentiles no es necesario que observemos la Torá, y por lo tanto
tomamos el poder de este modo. ¿Qué pasa en Éfeso y Magnesia? Ahora se llama Manisa, ¿verdad? Es una ciudad cercana, muy cercana a Esmirna. ¿Conocen Turquía o ven, se acuerdan el mapa de Turquía? Bueno, hay muchos líos en Turquía ahora, así que está saliendo mucho en las noticias, pero hay una ciudad que da al mar, que se llama Esmirna. Esmirna fue una de las primeras comunidades de judíos que creyeron en Jesús, sobre todo Éfeso, que está a pocos kilómetros de Esmirna. Y, claro, Éfeso, Esmirna, ¿quién dominaba como obispo de Éfeso? Como obispo de Éfeso dominaba Timoteo. Claro, ¿quién era Timoteo? Lo tenemos en Hechos 16, versículos 1 y 2, a quien Pablo lo circuncidó porque era de madre judía. Por lo tanto, ¿qué tenemos en Éfeso? Que en Éfeso todavía los grupos judíos controlaban la comunidad. Todavía los gentiles no habían llegado de alguna manera a tomar el poder, y en el 97, muerto Timoteo, ya los gentiles van a tomar el poder. Es decir, Éfeso con Timoteo estaría cercana a las posiciones de Jerusalén, pero desaparecido Timoteo es en Roma donde se hizo la división, pero que no pertenece al siglo I sino al siglo II. Vamos a ver cómo fue. En el siglo I, es decir, a fines del siglo I, en Roma había un jefe de la Keilah, que hoy los católicos lo llaman papa, pero bueno, tema de los católicos, pero era un jefe de la comunidad, ¿ok? Ese jefe de la comunidad es San Clemente Romano, así se lo llama en el Santoral, es Clemente Romano, no hay que mezclarlo con Clemente de Alejandría, hay dos Clementes, por las dudas lo digo. Clemente de Alejandría es un filósofo cristiano del siglo II, Clemente Romano es jefe de la Keilah, de la comunidad mesiánica, en el año 90. ¿Y cómo se llama? Clemente ben Yehudá. ¿Ok? Se llama Clemente ben Yehudá, hijo de Judá. Este hombre era judío. ¿Y qué escribe? Escribe las pseudo-clementinas. ¿Por qué es muy importante? Lo pueden poner en Google, pseudo-clementinas. ¿Por qué es tan importante esta obra? Lo digo rápido, no vamos a analizar todas las pseudo-clementinas, ¿no? Si no me quedo en Cancún. No estaría mal. Voy a empezar a analizar las pseudo-clementinas para quedarme en Cancún. Con lo cual, ¿qué son las pseudo-clementinas? Es un libro, es un escrito, es pequeño, creo que está en PDF en internet, así que pone pseudo-clementinas, pum, PDF y lo lee. Es un libro, es una carta, yo diría, pero claro, tiene formato libro, pequeño, donde las pseudo-clementinas, Clemente explica por qué cree en Yoshua, tomando siempre versículos que corresponden al Tanaj, al Antiguo Testamento. Y entonces ahí sabemos que todavía no existía el Nuevo, que el Nuevo lo estarían escribiendo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, algunos seguramente escritos ya para el 90 estarían terminados. Se sospecha que Marcos, Mateo, Lucas en el 80 más o menos están terminados. 90, 110 estaríamos hablando de San Juan. Pero, ¿por qué son importantes las pseudo-clementinas? Porque Clemente ben Yehudá, que en el orden de sucesión papal es papa del 90 al 99, fíjense justo casi los últimos 10 años del siglo I, Clemente ben Yehudá con las pseudo-clementinas está diciendo que Yeshua es el Mesías de Israel solamente por el Tanaj. No cita nada del Nuevo Testamento porque no tiene Nuevo Testamento. Quiere decir que no había canon, no había Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, imaginemos que nos vamos a una comunidad de Pablo en el año 90 y la gente está orando. ¿Qué ora? ¿Qué reza? No dice Nuevo Testamento, no hay Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Lo que reza es lo mismo que todo el mundo judío está rezando la Biblia, solamente que en alguna comunidad leerían alguna carta de Pablo. Seguramente que en Roma leerían la carta a los romanos de Pablo, pero en Éfeso no leerían la carta a los romanos de Pablo. En Éfeso leían la carta a los romanos a los efesios. A ver si queda claro. Ahora nosotros leemos la carta de Pablo todos, pero no hay una carta de Pablo a México. Por lo tanto, no tendríamos que leer ninguno. Qué interesante esto. Me gusta la teoría. La carta a los romanos de Pablo era para el problema que tenían en Roma. ¿Queda claro lo que decimos? Entonces no hay que ver la carta de Pablo para todo el mundo. Era la carta para cada comunidad. Con lo cual, ¿qué hacía una comunidad? Vamos a ponernos en el siglo I. Leía toda la Torá, todo el Tanaj, leía toda la Biblia hebrea y de repente decía, bueno, Pablo nos escribió una carta, vamos a leerla, porque es la carta a los romanos. Nos la envió Pablo. Entonces la leían. No es que leían en Galacia la carta a los romanos. Para Galacia era la carta de Gálatas. Esto también se pierde cuando alguien lee todas las cartas. Parece que Pablo está escribiendo para todo el mundo, que la de Gálatas se tenía que leer en Roma. A ver si me entienden. En el siglo I hay que tratar de ponerse en el siglo I y entonces decir cuál era el canon de esta gente, cuál era el libro sagrado. La Biblia hebrea, no había otra cosa.
cartas que circulaban por ahí, pero la Biblia hebrea. El Nuevo Testamento no estaba escrito, los evangelios no estaban escritos. Y estamos hablando 60, 70 años luego de la desaparición de Jesús. Siglo I, deja la jefatura Clemente Romano y va a venir Evaristo I en el 99, hijo de Yosef. Y entonces, ¿quién es Evaristo? Otra persona con educación judía. Este es el quinto papa en el orden de sucesión. Yo cuando me encuentro con un católico y le digo, el cuarto papa fue judío, el quinto papa fue judío, se empieza a poner mal. Algunos empiezan a sudar ya. Y cuando ya le digo que el primero que fue San Pedro fue judío y estaba casado, ya ahí, ¡pum! Fin del siglo I. En Roma todavía hay dirigencia judía. Éfeso hasta Timoteo. Jerusalén ni hablemos, siguen observando la Torá. El movimiento de Yoshua no parece ser más que un grupo dentro del mundo judío, no otra cosa. No parece ser una nueva religión. No hay forma de que se vea como una nueva religión. Los gentiles que entran, algunos observan el Shabbat, otros no, según lo que quieran hacer. Unos siguen el decreto apostólico. Pero la verdad que la teología de Pablo, que toda la teología está diseñada para admitir a los gentiles a Israel, es confusa para organizar una comunidad. Esta es la verdad. Es una teología confusa para organizar una comunidad, porque un gentil dice, ¿ahora qué hago de mi vida? ¿Sigo el decreto apostólico o observo toda la ley? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, leo a Yoshua, el tipo observó toda la ley, entonces yo como gentil, si sigo a Yoshua, tengo que observar toda la ley. Leo a Pablo, que me dice, por la fe, ¿qué hago? O la fe de Pablo en Cristo, o la ley, o la observancia de la ley en Yeshua. Yeshua, como rabino judío, me dice, llama a Israel. Observa absolutamente todo el judaísmo, observa la Torá. Leo a Pablo, me dice, por la fe del Mesías. La verdad que como gentil yo estoy muy confuso. Digo, a mí que alguien me lo aclare. Y en Roma, básicamente empezaron a pensar que como el movimiento iba creciendo y como los gentiles iban siendo más, había que de alguna manera responderle más al auditorio gentil que al auditorio judío. Pero sobre todo hay un punto importante del siglo I, que en el siglo II se va a radicalizar. ¿Y cuál es? La guerra judía contra Roma. Porque en la guerra judía contra Roma, a estas comunidades las afecta. Imaginemos la siguiente situación ahora. Siempre tengo que ir al siglo I a imaginarme alguna situación para tratar de entender toda esta situación del siglo I. Imaginemos que hay una hija de un centurión romano que cree que Yoshua es el Mesías, gentil, y entra en una sinagoga judía. Conoce un muchacho judío, se van a casar. Le avisa, papá, me voy a casar. ¿Con quién? Con un judío, con un rebelde de Judea. Con los tipos que están en contra del Imperio Romano. ¿Cómo es posible esto? A ver si me siguen lo que está pasando aquí. Los gentiles que ingresaban eran griegos y romanos, sobre todo en Roma, romanos y en otros sitios ya gente no romana pero romanizada, que ya estaba dentro de la cultura romana. Y esta gente romana o romanizada había luchado contra Judea en la guerra de independencia de Judea. Es decir, sucede algo muy importante en el siglo I. La teología de Pablo, el pensamiento de Pablo es judío universal. Por las profecías mesiánicas quiere hacer ingresar a los gentiles. Pero en el mismo momento en que Pablo desaparece y crea este movimiento de judaísmo universal a través de la figura del Mesías, que haría que Israel se expanda, Romanos 11. Hay que hablar Romanos 11 para entender lo que está diciendo Pablo con la expansión de Israel. Las ramas silvestres injertadas en el olivo. ¿Cuántas veces ustedes habrán leído esta carta en Romanos 11? Mientras se da el movimiento internacional de Pablo, en cierto modo, de que los gentiles están ingresando al pueblo de Israel por inserción del Mesías, se realiza la máxima rebelión nacionalista judía contra el imperio. Es decir, en un momento un judío es internacional, que ve que los gentiles entran, y otro judaísmo, el de Judea, nacional, que ve a los gentiles como los ocupantes de la provincia de Judea. Entonces, ¿cómo ven a los gentiles los judíos? Los judíos de la diáspora ven a los gentiles como la oportunidad de que Israel se va a expandir a las naciones. Pero los judíos de Judea, que están luchando contra Roma, no ven a los gentiles como los amigos que van a entrar. Ven a los gentiles como los que están ocupando el territorio. Ahora ya van viendo un poco qué está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que el movimiento que va a seguir a Yoshua con el Mesías es un movimiento judío internacional que se ve frenado porque en ese mismo momento las aspiraciones nacionalistas judías contra Roma coinciden al mismo siglo y entonces frenan de alguna manera la expansión hacia los gentiles. Porque ahora los gentiles no se van a ver bien. Los gentiles son los que ocupan Roma, Judea. ¿Me siguen o no?
Entonces, ¿cómo ver al gentil? Pablo lo ve como el vecino, como el amigo para ser incorporado. Las comunidades del exterior judías que creen en Yoshua ven a los gentiles como amigos, como gente que tiene que entrar, como gente que tiene que ser injertada en Israel. Pero los judíos que viven en Israel, los judíos que viven en Judea, el gentil no es amigo. El gentil es el enemigo, el que está ocupando la nación. Por lo tanto, Pablo dice, la redención tiene que aparecer cuando los gentiles entren. Y los nacionalistas judíos dicen, la redención va a aparecer cuando echemos a los gentiles de Israel. A ver si queda claro el problema que tenemos aquí. Los nacionalistas judíos dicen, el reino va a llegar cuando el pueblo de Israel expulse a los romanos, que son los gentiles. Y Pablo dice, el reino va a llegar cuando los gentiles entren en Israel. Es como dos visiones completamente diferentes. ¿Se entiende? Y esto sucedía en el siglo I. Estas serían las discusiones familiares del siglo I. Porque, ¿qué hace un gentil? Imaginen un gentil en el siglo I de nuestra era. Quiero agradar a Dios. Bueno, leo Pablo en una carta. Por la fe en el Mesías te salvarás. Bueno, ya está, estoy tranquilo. No observo la Torá. Hay judíos en la comunidad que me dicen, si no observas la Torá, la ley es eterna. ¿Qué estás haciendo? Ah, la ley era eterna. ¿Cómo era eterna? ¿Me salvo por la fe en Jesús o por la ley era eterna? La pregunta en el fondo es, ¿cuál es el mediador con Dios? Si la Torá o el Mesías. Este era el problema. Es decir, había judíos que decían, la Torá me media para conectarme con Dios. Había otros que decían, a mí el Mesías. Y los gentiles, mucho más el Mesías. Porque si no tenían que rejudaizarse todos dentro de la Torá, que es la posición de los judaizantes. Como verán, era una confusión terrible para los gentiles y también era una confusión para los propios judíos. ¿Por qué? Los propios judíos, la confusión judía, ¿cuál era? La que le pasa a los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día tienen el mismo problema. Yo también tengo muchos amigos adventistas. ¿Por qué el mismo problema? El Shabbat está en 2 puntos en el texto de la Torá. El Shabbat está en Bereshit, en Génesis, y el Shabbat está en el texto de los mandamientos al pueblo de Israel. Usted coge en los mandamientos al pueblo de Israel como gentil y dice, yo no voy a hacer Shabbat. ¿Por qué? Porque esta institución no es una institución universal, está mandada solamente por el pueblo de Israel. Entonces el gentil que leía el texto de la Torá decía, esta ley es para Israel, no es para mí. Pero cuando el gentil veía que Dios descansó el séptimo día en Bereshit y que todavía no había sido entregada la Torá a toda Israel, el gentil que leía Bereshit en Génesis decía, pero el sábado no es para la nación de Israel en particular. Nos callan todos en general porque se encuentran en Génesis. No sé si van viendo los problemas. Entonces, claro, ahí estaba el gentil pobre que no sabía qué hacer. Muchos descansaban el Shabbat. ¿Por qué descansaban el Shabbat? Porque estaba en el texto de Bereshit, en Génesis. Otros no descansaban el Shabbat porque decían, este texto le pertenece al pueblo judío, no me pertenece a mí. Según Romanos 11, yo soy rama injertada al pueblo de Israel. Más lío para el gentil. Entonces, si soy Israel, tengo que observar la Torá. Es decir, si soy rama injertada, no voy por la ley del Mesías. Si soy rama injertada de Israel y soy Israel, entonces a mí me cae la Torá. Entonces, ¿qué hago? ¿Soy Israel? ¿No soy Israel? ¿Qué? Pablo nos dejó como locos. No nos dio el final de la receta. No, en serio. 2000 años después estamos tratando de entender el lío que Pablo nos dejó. Porque con su afán de que entren gentiles a trochi mochi, en serio lo digo, con su afán de venga gentiles, difícil. ¿Se entiende? Difícil. Hoy viene un gentil y dice, yo observo toda la Torá. Bien, ¿por qué? Si soy rama injertada, soy Israel. Tiene razón. Otro gentil dice, no observo la Torá. ¿Por qué? Porque el concilio de Jerusalén me dijo que solo el decreto apostólico. Si es para volverse locos. ¿Pero por qué no lo definieron? Simple. Porque ellos creían que venía el reino. ¿Para qué definir esto? Si ya llegaba el reino, que gentiles, que observancia, que judíos, que nada. Si todo Israel, si todos se iban a salvar, nadie pensó que esto se iba a atrasar tanto. ¿En serio lo digo? Estamos desesperados, que venga alguien. La Merkabah, el Mesías, Jesús, Elías, alguien, no baja nadie. Yo digo, por favor, que baje alguien a resolvernos estos problemas. 2000 años después tratando de resolver algo que los que lo crearon no lo intentaron resolver, porque llegó al reino. Es decir, los que crearon este intríngulis del que no salimos son los que esperaban el reino. ¿Para qué vamos a pensar en observar la Torá si ya llega el reino? ¿Quiere usted seguir la Torá? Siga.
quiere comer esto, coma. No moleste a nadie, dice Pablo, capítulo 14, 13 y 14 de Romanos. Que el que come no moleste al que come, el que no come, porque ya llega el reino, ¿qué importa lo que se come? ¿Estamos de acuerdo? Ya llega el reino, pero el reino empieza a tardar. Empezamos todos a sudar. A los judíos no nos llega el Mesías, a los cristianos no les vuelve. Un desastre, un problema, 2000 años. Porque esta gente creyó, y entonces yo creo, lamento, con mucho respeto lo digo, que todos se equivocaron en los tiempos. Es decir, toda esa generación creía, recuerda las propias palabras de Jesús, no pasará de esta generación hasta que sucedan todas las cosas. ¿Cómo no pasará de esta generación? Y una, y dos, y tres generaciones, y cuatro, y cinco, y seis. Y siguió pasando el tiempo y los siglos. Ellos estaban deseosos que llegara el reino. Como dice el padre Loisy, un padre católico excomulgado por León XIII, esperábamos el reino, pero llegó la iglesia. Con lo cual ahora, wow, todos esperaban el reino, nada del reino. Ahora vas a ver lo que viene. El que tiene que administrar el chiringuito durante 2000 años, porque el reino no llegó. Si el reino no llegó, ¿qué hacemos? Ni el Mesías judío, ni la parusía, ni... Bueno, ¿qué hacemos? Estamos en el aire. Y el gran problema fue el siglo II. ¿Cuál fue el siglo II? El siglo II fue el primer siglo donde los judíos que seguían a Yoshua entendieron que Yoshua iba a tardar mucho. Que esto no iba a llegar tan rápidamente. Algunos en medio del siglo II, no crean, pensaron que Jerusalén volaba de los cielos y bajaba, que fueron en el año 170 lo que se llamó los montanistas, con Montano, no sé si conocen, lo ponen en Google, lo van a conocer. Montano era un hombre que dijo que en cualquier momento bajaba la Jerusalén celestial, porque claro, estaban desesperados, tenía que llegar al reino. Miles de cristianos siguen a Montano a las montañas y se mueren ahí de hambre esperando días y días, no llega ninguna Jerusalén celestial y fracasa el movimiento. Es un movimiento del 170, del siglo II. ¿Por qué puede aparecer un movimiento en el siglo II de estas características? Porque estaban deseosos de que llegue el reino, porque había una apocalíptica, porque decían, se tiene que terminar, y por eso mucha gente también dejaba de tener matrimonio. Porque ¿para qué nos vamos a procrear si llega el reino? Se termina todo. En el Talmud dice, cuando llegue la era mesiánica, no habrá comida ni bebida. Es decir, viviremos desde el punto de vista espiritual. No habrá materia, no viviremos relacionados con la materia. Eso será la era mesiánica, desde el punto de vista del Talmud. Con lo cual, claro, los mismos judíos que fundan este movimiento también creen lo mismo. Pero estábamos con Ignacio de Antioquía. Y fíjense, Ignacio de Antioquía en el año 107, ¿qué va a decir? En estas cartas a los Efesios y a los Magnesios, Ignacio de Antioquía lo que va a decir es muy simple. No se peleen más ni en Magnesia, en Manisa, se dice Magnesia o Manisa, es lo mismo, en Turquía, y no se peleen más en Éfeso. ¿Por qué se están peleando? Porque algunos judíos observan la Torá y otros gentiles no la observan. Es decir, Ignacio de Antioquía ve que quedó el problema. El problema que dejó Pablo quedó. El reino no llega, el problema quedó. ¿Cómo entonces solucionar esta situación? ¿Qué dice Ignacio de Antioquía? Abandonen las costumbres judaicas. Dice Ignacio de Antioquía, es el primero, por primera vez en el 107, que le dice, abandonen las cuestiones judaicas. Pero ese mensaje no lo iban a tomar graciosamente las comunidades cuya mayoría de gente era judía. La mayoría de la gente del siglo I en esas comunidades era judía que observaba la Torá. ¿Cómo ahora va a decir un representante del movimiento de Yoshua que ahora había que dejar de observar la Torá? Cuando el propio Pablo en las cartas, ya vimos Romanos 11, dice que la ley y los dones de Dios son irrevocables. Quiere decir que lo que está haciendo Ignacio de Antioquía ya está yendo contra la teología de Pablo. Y pensemos que históricamente él nace de una comunidad paulina, pero son los gentiles que empiezan a tomar control del movimiento. Y esos gentiles que empiezan a tomar control del movimiento tienen que empezar a desplazar lentamente a las autoridades judías o a la tradición judía o a la ley o a la Torá de todas las comunidades. Lentamente es esto. Ignacio de Antioquía dice esto en Antioquía, pero no es válido hasta que realmente empieza el proceso de corte o el proceso de ruptura, y ese proceso de ruptura consciente de alguna forma lo va a hacer Roma. ¿Y por qué lo va a hacer Roma? Porque el primer movimiento se va a dar entre el 114 y el 117.
Vamos avanzando, como verán, lentamente en el siglo II. Ya dijimos, San Ignacio de Antioquía en el año 107. Les estoy avanzando ordenados para que ustedes puedan ver la ruptura. Y Ignacio de Antioquía es muerto, crucificado por los romanos y desaparece de escena. Y viene la rebelión. La segunda rebelión judía, del 114 al 117, que se llama Milhamot Galuyot, las guerras de los exilios, de las diásporas. ¿Por qué? Porque sucede una cosa muy fuerte y que a mi modo de ver va a marcar de que aquella persona que creía en Yoshua dentro de las comunidades y que sobre todo provenían de los gentiles, esta gente va a decir hay que tratar de independizarse del judaísmo. Estamos dentro del judaísmo, pero es como un partido político, no sé cuál aquí, el PAN, el PRI, no sé cuál, donde hay algunos que digan de aquí nos vamos. ¿Estamos de acuerdo? Éramos del PAN, pero ahora, ¡pum!, nos vamos, nos escindimos. Por ahora los tenemos dentro. ¿Estamos de acuerdo? Por ahora no se cindan. Pero ¿qué plantea la Segunda Guerra del 114 al 117 contra Trajano? Plantea la siguiente situación. Mientras Trajano con las legiones romanas avanzaba contra los partos eran los que ocupaban la actual Irán o Persia de aquella época, ¿qué es lo que sucede? Los judíos de la diáspora se levantan contra Roma, los de Chipre, los de Egipto, los de la Cirenaica, los del Asia Menor. Muchas de las comunidades judías a donde había ido Pablo, algunos celotes, se levantan en la diáspora. Con lo cual el Imperio Romano dijo, a ver, aquí esto es terrible. Nosotros podíamos pensar que en la primera guerra judía del 66-70, los que se habían levantado eran los judíos en la rebelión nacional contra Roma del 66 al 70. Pero ahora vemos otra cosa, que los judíos del exilio de fuera de Judea no son leales ciudadanos romanos del imperio. Son traidores al imperio, los judíos que están dentro del imperio. Por lo tanto, imaginemos en el 117 la situación cuando terminó esa guerra. Que no terminó, la tuvo que concluir Adriano, luego de Trajano. ¿Ok? ¿Por qué motivo? Porque el motivo era de que los partos, es decir, el pueblo contra el cual Roma estaba combatiendo, los partos le habían dicho al pueblo judío que ellos les prometían la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Yo no sé si lo hubieran cumplido, pero solo por eso se levantaron los judíos del Imperio Romano confiando en que si apoyaban a los partos se iba a realizar la reconstrucción del tercer templo. En esa confianza ingenua, que no sé lo que hubiera pasado, cuando sube Adriano en el año 117, ¿qué le dice a los judíos? Le dice lo mismo que los partos. Tranquilos, no se rebelen más, porque voy a reconstruir el tercer templo de Jerusalén. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que muchas comunidades judías quedaron como traidoras al imperio. Ahora un romano no veía a un judío como un vecino o amigo, que era lo que veía Pablo 50 años atrás. Ahora los judíos de la diáspora eran personas no leales al imperio, con la posibilidad de levantarse nacionalmente contra el imperio romano. Por lo tanto, cuidado con los judíos. Son traidores al imperio. Y entonces las comunidades de Yoshua, donde había mucha gente judía, dice, no podemos seguir pareciéndonos a los judíos, porque pareciéndonos a los judíos también somos traidores al imperio. ¿Cómo va a entrar ahora un romano a creer en Yoshua? Si entra a una comunidad, le vamos a decir que se integre a Israel. Integrarse a Israel es integrarse a ¿qué pueblo? Al pueblo que está levantado contra Roma. No sé si me siguen la lógica. Entonces, imaginemos que nosotros somos una comunidad del año 117 ahora, en el Imperio Romano, y que hay, no sé, 30, 40 judíos y 100 gentiles. Y va a entrar por la puerta una persona romana. Si yo le digo que esta comunidad judía, ¿se une o no se une? ¿Cómo se va a unir? Si es posible que se está uniendo una comunidad de rebeldes contra Roma. No se va a unir. Entonces empiezan a pensar las autoridades en Roma que tienen que pensar cómo empezar a crear un tipo de teología, una división de lo que era Israel, porque si no, no se podían expandir en el Imperio Romano. Tenían que mostrarle al Imperio Romano que el judeocristianismo no era judeocristianismo, que era cristianismo, pero que además no tenían nada que ver con los judíos. Porque si tenían alguna relación con los judíos, que eran traidores al imperio. No sé si me van siguiendo el problema. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que ese momento entre el 117 y el 132
se dice que ya algunos jefes de la comunidad de judeocristianos en Roma ya empiezan a no considerarse cristianos, judíos, de modo que ellos ya empiezan a decir que el descanso tiene que ser el domingo y no el Shabbat. Tiene que ser otro día de la semana y no el Shabbat, porque el Shabbat pertenece al pueblo judío y es una festividad nacional. Es decir, hay que marcar alguna diferencia con... Y entonces, ¿todo el siglo II qué es? ¿Qué es lo que vamos a ver en todo el seminario? Que pasó una hora, me tengo que apurar. Sigo hablando del siglo I, del siglo II, tengo que apurarme. ¿Por qué? ¿Qué vamos a ver en todo este seminario? En todo este seminario vamos a ver cómo en el siglo II el objetivo claro de este grupo era cómo salirse del judaísmo. Este era el objetivo. Porque el movimiento había nacido dentro del judaísmo. Pero el segundo problema es que para salirse del judaísmo había que distorsionar la Torá y había que distorsionar el mensaje de Jesús y había que distorsionar el mensaje de Pablo. Es decir, el problema para salirse del judaísmo era que para crear una nueva religión lo que había que hacer era manipular y distorsionar tanto a Pablo, tanto a Jesús y con el Antiguo Testamento. Si no se hacía esta distorsión, no se podía crear una nueva religión. Seguían dentro del judaísmo. No sé si me entienden. Pero era más importante para las autoridades romanas la expansión del movimiento religioso que la distorsión o no distorsión del texto. Porque en el texto que tenemos, que se tiene que descansar en Shabbat, que se tiene que realizar el descanso del sábado. ¿Qué está diciendo este grupo? Que ahora va a aparecer el domingo. ¿Dónde está el domingo? En el texto. Ni en el antiguo, ni en el nuevo. Luego del Shabbat se reunían para orar. El primer día de la semana. Lo cual, si en el Nuevo Testamento aparece primer día de la semana, me están diciendo que está luego del Shabbat. Y nos reunimos luego del primer día de la semana para orar. Y Pablo no se iba el primer día de la semana porque oraba con la comunidad. ¿Por qué Pablo no oraba? ¿Por qué motivo Pablo se quedaba un día más luego de la comunidad? Puede haber un motivo económico, probablemente, en que Pablo y algunos se quedaran ahí. ¿Por qué motivo? Porque ustedes saben que en el mundo judío no se puede tocar dinero en Shabbat. Por lo tanto, ¿qué hacían? La colecta era el primer día de la semana para financiar el movimiento. Claro, lo hacían el primer día de la semana por observancia del Shabbat. Si ellos estaban cuidando el Shabbat, no podían hacerlo otro día. Así que, señores, la colecta dominical vuestra es porque los judíos no podemos tocar dinero en Shabbat. ¿Estamos de acuerdo? Otro día sí, pero no en Shabbat. Estamos entonces en el año 132, ¿ok? Dice el señor Akiva, Rabí Akiva, ahora apareció el Mesías. ¿Qué pasó? Es Bar Kokhba. El general Bar Kokhba, el general judío, es proclamado Mesías por Rabí Akiva. Y empieza la tercera guerra contra Roma. Si no había primera, la tercera es la vencida, ¿ok? Bueno, y fue vencida, porque luego no quisimos tomar las armas durante un tiempo largo, la gente judía. Entonces, ¿qué pasó con la rebelión de Bar Kokhba? Dijo Rabí Akiva, Bar Kokhba es el Mesías de Israel. Aquí hay un caso curioso. Nadie en el judaísmo excomulgó a Rabí Akiva. A ver si queda claro esta situación. Rabí Akiva es un rabino estudiado en la tradición judía. Se supone que una persona que declara a un falso Mesías tendría que haber sido excomulgada. No, Rabí Akiva se equivocó. Y entonces, ¿qué pasó con los judíos que siguieron a Yeshua como Mesías? ¿Por qué motivo no están dentro de la historia judía? Hubieran estado si no se hubiera creado una nueva religión. Probablemente. Pero como se creó una nueva religión, estos judíos que creían en Yeshua como Mesías habían quedado como fuera de la historia judía. Misterio que Rabí Akiva no queda. ¿Esta qué es la prueba? De que si un judío declaraba Mesías a una persona, este judío no quedaba fuera del judaísmo. Esta es la prueba de la proclamación mesiánica de Rabí Akiva. Pero por sobre todas las cosas, la identidad de este Mesías no es la identidad del Mesías Yeshua, que de alguna manera San Pablo la va a llevar a nivel internacional, sino lo que va a hacer es la restauración política de Israel. Aquí queda un tema muy gordo, que no lo quiero tocar, se los dejo para que cojan la Biblia y se den contra la pared, porque yo también me doy a veces contra la pared. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es muy serio. En un momento el pueblo de Israel tenía dos Mesías. Estaba Yoshua en las comunidades de Pablo y los ebionitas de Jerusalén, y todo el pueblo judío con Rabí Akiva proclamando Bar Kokhba. A falta de uno teníamos dos.
Ahora esperamos uno, aunque sea, que no baja. Ahí había dos, Bar Kokhba y Yeshua. A ver si queda claro. En términos de mesianismo, cuando Rabbi Akiva dice que Bar Kokhba es el Mesías, lo que está diciendo es que nosotros ya pensamos que el Mesías ha llegado. Por lo menos en Bar Kokhba. No es que lo estábamos esperando. Pero ¿qué pasa con esta guerra? Del 132 termina en el año 135. La tercera guerra judía también es derrotada. Y por lo tanto Adriano gana y no quiere saber más de los judíos. No quiere que ni le nombren los judíos a Adriano. Porque murieron muchísima cantidad de divisiones, perdió Adriano en esta guerra. Se dice que perdió como 5 o 6 legiones. Estamos hablando de 60.000 soldados. Y del lado judío 580.000 murieron aproximadamente, según el historiador romano Dion Casio. Y así fue una masacre, una carnicería. Y la verdad que Roma quedó no debilitada, pero sí tocada, porque fue una guerra muy fuerte. Judea aniquilada. Y entonces él dijo que no se escuche más el nombre de Jerusalén, y se le puso a la ciudad el nombre de Aelia Capitolina. Que no se escuche más que ese templo es el templo de los judíos. Ese templo lo vamos a dedicar al dios Júpiter, y puso al dios Júpiter en el templo de Jerusalén. Hay algunos judíos en Jerusalén que dicen que en el Gólgota está ahí, algo pasó con un tal Yoshua, ahí ponemos el dios Mercurio. Así que gracias a que Adriano marcó con el dios Mercurio sabemos el Santo Sepulcro. Una cosa interesante. Nosotros sabemos dónde está el Santo Sepulcro porque Adriano metió al dios Mercurio ahí. Entonces, el tipo metió al dios Júpiter en el templo, el dios Mercurio en el Gólgota, declaró a Aelia Capitolina, le puso un nombre romano, adiós a Jerusalén, y además se informó con sus secretarios cuál es el pueblo que más odia a lo largo de la historia, odió a los judíos. Sus secretarios le dijeron filisteos. Dijo, ahora Judea no se va a llamar Filistea, Judea se va a llamar Filistea. Filistea en latín es Palestina. Así que nació el nombre de Palestina. Con lo cual, señores, cuando uno lee la historia de Jesús y dice, la Palestina en tiempos de Jesús, hay que romper estos libros a pedazos, porque la Palestina en tiempos de Jesús no existía el nombre Palestina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No existía el nombre Palestina en la época de Jesús. En la época de Jesús podía estar Judea, Samaria, Galilea. El nombre de Palestina aparece con Adriano. Y por lo tanto, Adriano prohibió la entrada de los judíos a Jerusalén en el año 135. Y la gente cristiana que creía que Yoshua era el Mesías entra en Jerusalén y entran con el primer obispo gentil. Quiere decir, el primer obispo no judío de Jerusalén entra en el año 136. Señores, del año 30 al 136, durante 106 años, todos los jefes de la comunidad judeocristiana de Jerusalén, los sebianitas, tuvieron un obispo judío, todos, que descansaba el Shabbat, que realizaba la circuncisión y que observaba toda la ley. Y solo por la prohibición de Adriano, que no los deja entrar a los judíos a Jerusalén, es que vuelve la iglesia a Jerusalén, pero de la mano de un obispo que ya no es judío, sino gentil. Vamos a Roma. ¿Qué pasa en Roma? Me quedan 40 minutos de la primera parte. ¿Qué pasa en Roma? En Roma aparece un teólogo muy importante que ya escribe desde el año 130 y es una persona muy rica. Y entonces, como muy rica, empieza a comprar a mucha gente y empieza a tener muchísima influencia sobre mucha gente. Y este hombre se llama Marción del Ponto. ¿Quién es Marción del Ponto? Marción, lo pueden poner en Google, M-A-R-C-I-O-N. Marción del Ponto, dice la tradición que era hijo de un obispo. Marción del Ponto era gentil, de familia gentil, que cree que Yoshua es el Mesías. Y Marción del Ponto llega a una conclusión. El Dios judío es un Dios malo. El Dios del Antiguo Testamento no es nuestro Dios, dice Marción. Nuestro Dios es el Dios bueno en Jesús, que es el Dios cristiano. Entonces Marción del Ponto dice, acá hay dos dioses. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y es Marción por primera vez que habla entre el 135 y el 140 de Nuevo Testamento. A ver si queda claro. Aparece la palabra nuevo, las dos palabras, Nuevo Testamento, con Marción del Ponto. Marción del Ponto va a decir, nuestro Dios, que es el Dios de Jesús, es un Dios bueno,
que vino porque hay que abandonar el Dios del Antiguo. Es decir, Marción del Ponto dice que hay que abandonar todo el Antiguo Testamento. Y es el primero que lo llama Antiguo Testamento. Es por Marción que nosotros llamamos Antiguo Testamento al Antiguo. Porque los ebionitas de Judea al Antiguo Testamento lo llamaban la Biblia hebrea, agregaban San Mateo y era la Biblia hebrea. A ver si queda claro. Los ebionitas en Jerusalén era toda la Biblia hebrea. No había Nuevo Testamento. Si Jesús observaba la Torá y era una persona que cumplía la Torá, ¿cómo va a haber nuevo? No. Lo que hay sí es una alianza que se expande a los gentiles a través del ingreso de los gentiles a Israel por romanos. Pero es la misma alianza que se expande. ¿Qué dice Marción? No es la misma alianza. Es otra alianza y es otra ley. Es la ley de Cristo y otra alianza. Marción del Ponto es la teología del reemplazo. Marción del Ponto es ni Antiguo Testamento, ni los judíos, ni el Dios judío, ni nada. Ahora viene el Nuevo Testamento, viene Jesús, el Dios bueno, y nosotros somos los que estamos conectados con Dios. No sé si queda claro lo que hizo Marción del Ponto. En Roma se dieron cuenta de que en Roma pensaron que algo de razón tiene Marción del Ponto, porque al sacarse todo el Antiguo Testamento, todos los romanos entraban tranquilamente al movimiento, porque el movimiento ya no era judío. ¿Se entiende la estrategia? La estrategia de Marción del Ponto es, si yo digo que el Dios judío es malo, como lo creen los romanos, si me saco toda la Biblia hebrea, si me saco todo y a mí me queda el Nuevo Testamento, y cuidado, que del Nuevo Testamento Marción del Ponto no elige todo. Elige solo San Lucas y alguna carta de Pablo. Claro, no va a elegir la de Santiago, que la de Santiago te conduce directo a la Torá, que proviene del grupo ebionita. Porque claro, cuando empieza de nada te vale la fe sin las obras, es Santiago que te está diciendo, cuidado con la fe de Pablo, porque las obras son la ley. Entonces la carta de Santiago, Lutero le tenía horror a la carta de Santiago. Es más, él quería anular la carta de Santiago del Nuevo Testamento, Lutero, no sé si saben. Pero se lo impidieron. Se lo impidieron. Le dijeron, no, porque odiaba esa carta. Esa carta cada vez que la leía no era luterana. Claro, no era luterana, era de los judíos que observaban la Torá. Si no me muestras la fe por tus obras, no sé qué fe tienes. Y las obras son las obras de la Torá, con lo cual ahí se cierra el círculo. La fe me lleva a las obras. Y entonces la fe en Yeshua que tenía Pablo no me desvincula de la ley, me vuelve a la ley por la carta de Santiago. Entonces, claro, el señor Lutero cuando ve esta obra dice, esto no me conviene. La salvación por la fe, una carta que me dice que me salvo por las obras, de que estoy muerto. Mi teología se viene abajo. Tanto es así que Lutero tiene cosas fuertes en la teología. No solamente que quiere sacar la carta de Santiago, sino que además Lutero tiene una cosa gordísima. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 31, directamente en su interpretación no lo pone, anula el versículo 31. Es una cosa de locos. Usted toma la análisis teológico de Lutero de la carta a los romanos, llega hasta el versículo del capítulo 3, 30. El 31 no está, pasa al 4.1. Dice, ¿qué pasó aquí? Una cosa misteriosa. ¿Qué le pasó a Lutero? ¿No está leyendo la Biblia? ¿Se quedó dormido? Se durmió porque Pablo en Romanos 3.31 dice, y anulamos la Torá por la fe de ninguna manera. Establecemos la Torá. Eso Lutero dijo, no. Pablo no puede decir lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo. No puede decir Pablo que por la fe fundamentamos más la Torá en 3.31. Y el tipo se quedó en el 3.30. Dijo, bueno, sigamos capítulo 4, versículo 1. Pero está manipulando el texto. Estás manipulando el texto porque sabes que si te metes en ese versículo, estás validando la Torá. Y tenés que admitirlo. Y lo estás haciendo y estás distorsionando con conciencia. Porque no digamos que Lutero no conocía la Biblia. Si no, nos vamos de aquí ya. Si decimos que Lutero no conocía la Biblia. Y te estás saltando un versículo. ¿Y por qué? Porque no te gusta. Porque tu teología es la teología de la fe. ¿Querés sacar la carta de Santiago y además te estás anulando un versículo de Pablo? ¿Pero qué es esto? Y después dicen los luteranos que son literales del texto. ¿Cómo literales del texto? Se está salteando el propio Lutero en Romanos un versículo entero. Señores, cuidado. Los teólogos han manipulado tantos siglos el Nuevo Testamento que ya no sabemos bien nada. A ver si queda claro. Entonces, volvemos otra vez al 132-135, al final de la Tercera Guerra Judía contra Roma. ¿Y con qué nos encontramos? Con Marción del Ponto. Fundando comunidades.
es algo gracioso porque las comunidades no se llamaban iglesias, se llamaban sinagogas marcionitas. Les ponía el nombre de la tradición judía. Entonces tú podías entrar a una sinagoga judía o una sinagoga marcionita. En la marcionita nadie leía la Biblia hebrea en esta sinagoga porque la había rechazado absolutamente Marción. En Roma se encuentran con el problema de Marción. ¿Qué hacen? La iglesia, los cristianos de Roma dicen, no podemos abandonar todo el Antiguo Testamento, porque si no se entiende nada del Nuevo, todas las profecías están en el Antiguo. Es decir, no podemos anular la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es parte del proceso de redención. Bien. Es decir, frente a Marción, los cristianos de Roma lo frenaron. Dijeron, no podemos admitir que hay dos dioses, un Dios bueno y un Dios malo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué hicieron? Cogieron el Nuevo Testamento. La idea del Nuevo Testamento la cogieron en Roma. Pero sí hay Nuevo Testamento y eso lo cogieron de un hereje. Es decir, un hereje, desde el punto de vista de la tradición católica romana, es el que les da el nombre de Nuevo Testamento al Nuevo Testamento. Porque hasta que Roma no lo excomulga de alguna forma, lo deja fuera Marción, todavía era un texto que seguía la Biblia hebrea. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? Creo que me siguen. Por lo tanto, había una continuidad de la Biblia hebrea en Roma, pero ahí dicen, no, ahora hay un Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento va a tener los 4 evangelios y también va a tener, después vamos a ver quién lo dictamina el evangelio, pero lo interesante es que ya rechazan a Marción. Con lo cual miren al cristianismo en el año 140. Sitúense. Recuerdan, San Ignacio Antioquía en el 107, la guerra contra los partos 114, 117, la guerra contra Adriano. Vamos siguiendo la secuencia. Ahora estamos en el 140. ¿Qué pasa en el 140? Vamos a hacer un freno para analizar la situación de cómo se encuentra este naciente cristianismo, entre comillas. Los ebionitas en Jerusalén siguen observando la Torá. Sí, con un obispo que con Adriano tuvo que entrar no judío, pero Adriano solamente murió a los 2 años de esto. Con lo cual en el 138 el sucesor de Adriano, Antonino Pío, declaró que podían tranquilamente los judíos volver a Jerusalén. Así que la prohibición duró solamente 2-3 años. Muerto Adriano en el 138, los judíos vuelven a Jerusalén y también vienen los judíos que creen en Jesús a Jerusalén. Por lo tanto, siguen los ebionitas en Jerusalén como creyentes en el Mesías Yoshua, observando la Torá. Por otra parte, los marcionitas. ¿Quiénes son los marcionitas? Los marcionitas, los que siguen a Marción diciendo, en la Biblia hebrea está el Dios malo. Quiere decir, unos cumpliendo la Torá y al mismo tiempo, es decir, que si uno resucitaría, volvería atrás en la historia del cristianismo, sería increíble lo que ve. ¿Qué verían en el año 140? Vería judíos que creen en Yoshua en Jerusalén observando toda la Torá. Y vería en Asia Menor, sobre todo, marcionitas, cristianos que anulaban entero el Antiguo Testamento. Sería una cosa realmente increíble en ver el siglo II. Porque es en el siglo II donde se puede ver cómo están intentando salir del enredo en que nos dejó Pablo con el tema qué observamos y qué no observamos, y estarían tratando de definir cómo los gentiles van a ingresar a este movimiento. Queda claro que como va a haber cada vez más gentiles en Asia Menor y fuera de Judea, todos los grupos adscriptos a abandonar la Torá se hacen más fuertes. Por definición, un gentil entra y dice, observa las 7 leyes de Noé o los 613 preceptos. ¿Qué hago yo? Dame 7. Tienen la salvación por 2 vías, 613 preceptos o 7. Venga 7, me salvo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, después ya el cristiano no quiso salvar ni por las 7 leyes de Noé. Dijo, por la fe en Cristo me salvo. Entonces ya no tenía que observar nada. ¿Queda claro lo que está pasando? ¿Qué hacían los gentiles? Los gentiles decían, gente que de repente tampoco sabía leer ni escribir. Este también era otro problema. Es decir, en las comunidades judías había una tradición de lectura desde la época de Shimon ben Shetach, año 147 a.C., donde todo niño judío tenía que saber leer y escribir. Pero ¿cómo esto le iba a llegar al pueblo ahora que los gentiles no todo el mundo sabía leer y escribir? Por lo tanto, tenía que haber una redención más fácil y automática. No todos podían leer la Biblia y empezar a debatir. ¿Quedó claro lo que estamos diciendo? Era muy difícil. Por lo tanto, tenía que haber redenciones o incorporaciones de los grupos gentiles no judíos mucho más rápidamente. Entonces, 140, ya dijimos los ebionitas, ya dijimos los marcionitas. Y en Roma, los cristianos de Roma diciendo, primero recibiendo las grandes donaciones de cada familia patricia romana que se convertía al cristianismo. Y esto hacía que indudablemente esta comunidad
adquiriera mucha más fuerza económica que Éfeso, que Antioquía. No en el siglo II, pero para el siglo III es claro. Cada vez iba a tener más fuerza porque estaba cerca del gobierno. No era lo mismo que se me convierta un XX en Grecia que el sobrino del emperador. Entonces, la comunidad de Roma, la comunidad cristiana de Roma, tenía acceso al poder. ¿Estamos de acuerdo? Al poder romano. Y en consecuencia, en el año 140, esta comunidad empieza a pensar cómo diferenciarse de los judíos, pero al mismo tiempo quedarse con el Antiguo Testamento. No hacerlo de Marción, no diferenciarse del judaísmo, abandonando el Antiguo Testamento. Diferenciarse del judaísmo, pero quedándose con el Antiguo Testamento. ¿Se entiende la estrategia? Por lo tanto, ¿cómo empezar a diferenciarnos del judaísmo? Bueno, ahí viene lo que nosotros conocemos como el diálogo con Trifón de San Justino. Diálogo que lo voy a dejar para la segunda parte porque es larguísimo, porque me quiero entrar en qué hizo Justino. Primero, ¿quién era Justino? Justino era una persona que nació en Flavia Neápolis, ¿ok? Flavia Neápolis es la actual ciudad de Nablus, ¿ok? La actual ciudad de Nablus se llamaba Flavia Neápolis. Cuando la guerra judía del 70, cuando la guerra del 66 judía, tenemos que volver al siglo I para explicarlo, ¿ok? Es derrotada Judea y el templo es destruido. Los romanos, ¿qué hacen para colonizar? Llevan gente, trasladan gente. Ustedes saben que los grandes imperios, para colonizar, siempre tienen que traer gente de su imperio, ¿eh? Es decir, tienen que trasladar grupos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen los romanos cuando conquistan un territorio? Llevaron grupos de griegos o romanos a Judea para ocuparla, para que no haya tantos judíos en Judea y no se vuelvan a rebelar. Y así fueron colonos griegos, sobre todo a Galilea y a Samaria. De estos colonos griegos nace Justino. Quiere decir que pensemos la biografía. Justino es hijo de una familia desarraigada de Grecia como ocupante en Judea. ¿Estamos de acuerdo? Y dice Justino que durante su juventud pasó por todas las filosofías, por el neoplatonismo, por el estoicismo, hasta que a los 30 y pico de años conoció a una persona cristiana que le convenció de que Yoshua es el Mesías y que por lo tanto tenía que entrar. Y entra Justino, pero ¿entra de dónde? Del lado gentil. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces no solo entra del lado gentil, sino que Justino vive que nació en el año 100, recuerdan la Segunda Guerra Judía. ¿Qué año fue la Segunda Guerra Judía? 114, 117. Quiere decir que el joven Justino estaba mirando la Guerra Judía cuando tenía 14 y 17 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el joven Justino, hijo de colonos griegos, desarraigados para ocupar los territorios de Samaria y Galilea, para darles la mentalidad de quién es Justino. Está ocupando su familia territorio judío por judíos seguramente que murieron en las rebeliones contra Roma. Pero ahora cree que Yoshua es el Mesías, pero no quiere entrar en un grupo judío, porque él no pertenece a Judea, él pertenece al lado gentil. Va a Roma y cuando está en Roma, a los 30 años aproximadamente, que se hace cristiano, que entra en la comunidad cristiana, se da cuenta de que empieza la segunda rebelión, la que contamos de Bar Kokhba, de Rabbi Akiva, la que ya explicamos. Quiere decir que a Justino esto lo coge entre los 32 y 35 años, ver esta rebelión. Y es Justino el que tiene que enfrentar a Marción para defender de que el Antiguo Testamento quede dentro del canon. Y ahí Justino se hace muy amigo de Aniceto. ¿Y qué hace Justino? Justino y Aniceto empiezan a pensar en cambiar la fecha pascual hebrea. Hasta el año 150, Justino y Aniceto, es decir, desde la desaparición de Jesús de escena en el año 30 y su crucifixión hasta el 150, todos los judíos y los gentiles no judíos que estaban dentro de las comunidades, todos festejaban la Pascua el 14 de Nisan, porque era la Pascua que celebró Jesús. ¿Celebró Jesús cuándo la Pascua? Jesús, el 14 de Nisan, la Pascua hebrea. ¿Cuándo los evangelistas celebraron la Pascua? La Pascua hebrea. Todas las comunidades celebraban en la Pascua hebrea el 14 de Nisan, excepto Justino, que dijo hay que cambiar la Pascua hebrea. ¿Por qué? Porque nosotros con el calendario hebreo
dependemos de los rabinos y hay que preguntarles a ellos. Y nosotros queremos cortar con Jerusalén. Quiere decir que Aniceto y Justino son los primeros que dicen: tenemos que proclamar la independencia del cristianismo del judaísmo, y lo primero que tenemos que hacer es empezar a diferenciarnos. Y la primera diferencia que tenemos que hacer es cambiar la fecha de la Pascua. ¿Por qué? Porque judíos que creían en Yoshua o gentiles que creían en Yoshua festejaban Pesaj con los judíos. Y entonces no se sabía quién era la feligresía. Es decir, mi primo era un judío que cree en Yoshua, yo soy un judío que no cree, todos festejamos Pesaj, la misma fecha. ¿Qué hace Roma? 2 pájaros de un tiro, se dice. En Argentina se decía 2 pájaros de un tiro. Primer tiro: no dependemos más de preguntar a los rabinos cuál es la fecha del calendario hebreo, que es lunar. Nos ajustamos al solar. Y luego, ahora la feligresía va a conmemorar la Pascua en otro día, que no es el 14 de Nisan, tomando en cuenta el calendario solar. ¿Qué tenemos aquí entonces? Algo muy importante. Lo que tenemos es que de manera consciente, en el año 150, Justino y Aniceto van a declarar el cambio de la fecha pascual contra la ortodoxia de los ebionitas, contra la tradición de todo el cristianismo o del judeocristianismo anterior, contra Pablo, contra Pedro, contra todos los que crearon el movimiento de la primera época de Jesús. Es decir, lo que está haciendo Roma en ese momento es cambiar la fecha que literalmente está en el texto de la Torá, con lo cual va contra la Torá, pero no solamente en la fecha literal de la Torá, va contra toda la conmemoración de todos los primeros judeocristianos que seguían a Jesús. Lo que estaba haciendo no era, por diferenciarse del judaísmo, estaba terminando con un texto bíblico, porque la fecha está en el texto bíblico, con lo cual lo que está haciendo es desconocer el texto. Y además lo que estaba haciendo es conmemorar una fecha que había conmemorado Jesús y que había conmemorado todos los apóstoles. Por lo tanto, no solamente está yendo contra el judaísmo, se está yendo contra las raíces judías del propio movimiento y contra el texto de la Torá. No sé si me lo ven claro lo que estoy explicando. Es decir, Roma, para diferenciarse del judaísmo y que sea, desde el punto de vista del marketing, una mejor expansión para el Imperio Romano y para admitir a los gentiles, para quedar bien con los gentiles y decirle: nosotros no somos judíos, no tenemos nada que ver con Judea. Ah, pero ¿cómo no tiene nada que ver con Judea? ¿Ustedes también celebran la Pascua hebrea? ¿La celebran el mismo día? No, dice Justino y Aniceto. Nosotros celebramos otra Pascua, la Pascua de Resurrección, que además la ponemos en otra fecha para que tú no vayas a comer con los judíos. Ese cambio lo declara San Aniceto en el 155. Cuando sube para ser obispo de Roma, como papa, si quieren, para los católicos, pero obispo de Roma para mí, porque nunca sabremos realmente cuándo alguien se consideró por primera vez papa, en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Aniceto en el 155, cuando sube al poder, él va a ser obispo de Roma del 155 al 166. Aniceto claramente va a decir: cambiamos la fecha pascual. Pero cuando Aniceto va a decir cambiamos la fecha pascual, ¿qué es lo que pasa? Viene Policarpo de Esmirna. ¿Y Policarpo de Esmirna quién era? Lo pueden apuntar para ir a Google también. Espero que lo encuentren, porque si desaparece Policarpo estoy perdido. Policarpo de Esmirna ¿quién era? Discípulo de Juan. De Juan el Evangelista, queda claro. Del Bautista tendría 200 años, sino Policarpo. De Juan el Evangelista. Policarpo viene como discípulo de Juan. ¿Y qué le dice? Va a Roma, Policarpo. Y Policarpo de Esmirna va a Roma y le dice: nosotros conmemoramos la fecha pascual según la tradición judía del 14 de Nisan, porque así Jesús y todos los apóstoles la festejaron, la conmemoraron, y porque así nosotros la recibimos. Yo, dice Policarpo, de Juan, del más joven del que vio a Jesús. Es decir, Policarpo de Esmirna le está diciendo a Aniceto: no podés hacer este cambio, porque yo conocía a Juan, y Juan celebraba Pesaj, lo digo en hebreo, celebraba la Pascua el 14 de Nisan. ¿Qué están haciendo en Roma?, dijo Policarpo de Esmirna. Y entonces Aniceto le dijo: mire, nosotros aquí hemos decidido el cambio. Nosotros en Roma hemos decidido el cambio, pero ustedes pueden seguir haciendo lo que quieran. Y dice el texto que se dieron el beso de la paz. ¿Qué quiere decir el beso de la paz? Ni Policarpo de Esmirna le impuso a Aniceto el ajuste a la fecha pascual hebrea, ni
Aniceto le impuso a Policarpo la fecha pascual ahora inventada por Roma, porque es un invento. No está por ninguna parte esta fecha. ¿Por qué se cambió la fecha? Una fecha que festejó Jesús, que conmemoró Jesús. ¿Quién le había arrojado el poder a Roma de cambiar una fecha que Jesús realizó en la misma fecha? Nadie lo entiende, pero se lo arrojó. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que sí no fue contra el Asia Menor, que era de donde venía Policarpo de Esmirna. Este mismo problema, que se va a llamar en la historia controversia pascual, este mismo problema vuelve a aparecer unos años después, con Víctor, con el Papa Víctor I. El Papa Víctor I vuelve a decir que Roma impone a todo el cristianismo la fecha pascual del calendario solar. Y ahí se levanta Polícrates de Efeso, también del Asia Menor, diciendo: ¿no se acuerdan de Policarpo de Esmirna, que era discípulo de Juan? Estamos en el año ahora 190. ¿Ok? Me estoy saltando San Justino porque lo que quiero hacer es en la segunda parte, luego que yo frene ya, voy a entrar en San Justino porque ahí entramos en teología. Ahora estamos más en historia. ¿Ok? Con lo cual, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hace Víctor I? Excomulga a todos los que van a seguir la fecha pascual judía. Es decir, Víctor I en Roma, desde el 189 al 199 como papa, excomulga a todos los cristianos que seguían la fecha de Jesús. A los ebionitas y a todos los demás que ya no eran ebionitas. A los gentiles que no cumplían toda la Torá pero seguían el 14 Nisan también los excomulga. Los declara cuartodecimanos. ¿Qué son los cuartodecimanos? Los herejes cristianos que siguen con la fecha judía. ¿Cómo siguen con la fecha judía? Siguen con la fecha judía porque Jesús conmemoraba esa misma fecha y porque los apóstoles seguían esa misma fecha del 14 de Nisan. Es decir, están cambiando en Roma tradiciones que provenían de la ortodoxia anterior de Jesús, pero no solamente de Jesús, sino de Pablo y de todos los judíos del primer siglo y de gran parte del siglo segundo. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Y yo ya voy a ir cerrando esto porque si entro a San Justino ya... Aquí tenemos, señores, que el siglo II está la bola de cristal. En el siglo II está que si nosotros abrimos estos secretos del siglo II, nos vamos a encontrar con qué elementos fueron manipulados y distorsionados y vamos a entender de que en realidad el Israel que no tenía que ser reemplazado por la iglesia, el Israel tenía que ser expandido a todos los pueblos a través del mensaje de Pablo y que se injertan realmente las ramas al olivo y no que las ramas injertadas lo que hagan es traicionar a la raíz de Israel. Muchas gracias.